Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva sesión, que es la sesión número 8 de esta serie que hemos llamado Cachapuma, como nuestra revista impresa. Y quiero hacerles recuerdo a todos que el objetivo de esta serie es el de compartir conocimiento de diferentes investigadores con estudiantes de la carrera de arqueología y de la carrera de historia, básicamente, aunque obviamente el público ha crecido y hay gente de muchos círculos, de muchas especialidades, que se interesan por conocer más sobre nuestro pasado precolombino. Hemos invitado en esta serie a diferentes investigadores, la mayoría bolivianos, pero también a gente extranjera. Y muchos bolivianos viven fuera, por ejemplo, hemos hecho una entrevista con José Capriles en Pensilvania. Bueno, Antti Korpisaari ha sido tal vez la persona que más lejos se encontraba en Finlandia. Pero ahora nuestro invitado especial es un boliviano, muy boliviano, pero que vive también bastante lejos en Croacia, concretamente en Zagreb. Somos grandes amigos, yo lo estimo muchísimo. Y pese a que él ya no está vinculado directamente con la arqueología, ha sido exitoso en otras áreas en Croacia, pero siempre estamos dialogando sobre estos temas que nos gustan, que nos interesan, porque decía mi amigo Huidobro, que ha muerto hace años, decía, el arqueólogo no se hace, el arqueólogo nace. Entonces, personas como Javier, como yo, creemos que hemos nacido para la arqueología, y aunque cambiemos de rubro por cuestiones económicas, nunca hemos de desprendernos de lo que tanto amamos, que es la arqueología, ¿no? Él es licenciado en arqueología, él ha estudiado precisamente en Croacia y ha ejercido su profesión en Bolivia por un tiempo, pero las aguas lo han vuelto a llevar a Europa. Entonces, desde acá, desde Bolivia, desde tu tierra, te envío un fuerte y cordial abrazo, estimado Javier. Gracias, querido Yedu. Bien, pues entonces yo le he invitado a Javier para que nos hable de un tema que él conoce a profundidad, que es del formativo al intermedio temprano en los valles cruceños. Es un tema bastante interesante y por lo tanto creo que todos hemos de enriquecernos con esta ponencia. Adelante, por favor, Javier. Muchas gracias, Yedu, por la invitación. Y tú sabes, lo que acabas de decir es muy cierto. Uno nace arqueólogo, no se hace, nace realmente con ese corazón. Y en el camino encuentras de todo y encuentras personas maravillosas como tú. Es una dicha ser tu amigo. Eso es lo que me llena la vida. Siempre que pienso en Bolivia, pienso en ti y digo, ahí tengo una luz de amigo. Eso. Bien, este tema del formativo al intermedio temprano en los valles cruceños lo podríamos ampliar y considerar todo el sureste de Cochabamba, parte de Chuquisaca y tal vez quizás también Potosí, porque las expresiones culturales de ese periodo de transición se dan en toda esa región. Y voy a intentar ilustrar a continuación con el mapa de Google Earth de donde se ve Bolivia y este codo que hacen los Andes al introducirse entre lo que serían las zonas de tierras bajas de Bolivia y el Chaco es sumamente interesante y particular. Por lo menos hasta la época en que yo estuve trabajando en Bolivia, era un área bastante poco estudiado y pienso que en la actualidad ya se está incrementando e intensificando el interés sobre justamente esta área, ¿no? Que es sumamente importante porque es lo que diríamos una frontera tripartita ecológica.
La parte noreste más o menos es correspondiente a lo que es la cuenca del Amazonas. La parte sureste correspondería a la cuenca del Plata, o sea, la cuenca chaqueña. Y la parte oeste, tanto noroeste como suroeste, correspondería a las estribaciones de los Andes. El punto de contacto es Samaipata. Ya lo determinó la misión alemana con Meyers, y que sería justamente el punto de contacto de las tres fronteras ecológicas. La zona de estudio propiamente donde hemos trabajado en los años 90, a principios de los 90, y hemos continuado con relativas pausas hasta el, digamos, 2000, con pequeños viajes, más prospección que excavación, etcétera, pues nos han llevado a muchas conclusiones que las voy a ir presentando a continuación. Lo que quería destacar es lo siguiente. Como se fijan, todo ese triángulo o ese ángulo de los Andes hacia las tierras bajas tiene una serie de muchas pequeñas serranías que la hacen visiblemente rugosa, y esto significa varias cosas. Creo que es una región ecológica sumamente importante, con variadísimos microclimas, variadísimos vallecitos que, en función a su ubicación, sea hacia el noreste o hacia el sureste, como es el triángulo que habíamos mostrado al principio, nos dan pues la posibilidad de encontrar muchísimas especies endémicas, tanto botánicas como zoológicas. En esa misma línea se abría una perspectiva sobre manifestaciones culturales que seguramente también en el futuro nos van a traer muchísimas sorpresas. Como ven, la región esta pues está considerada donde mayormente hice los estudios, entre Comarapa, Samaipata, La Higuera, Pasorapa, obvio, Valle Grande también, y los diferentes pueblitos o pequeños valles donde se encontraban restos arqueológicos. El tema que nos interesaba en la época en que trabajé con el proyecto formativo de la Universidad de Cochabamba era justamente la transición del formativo al intermedio temprano en el sureste de Cochabamba. Habían varios indicadores de que podría ser una... Bueno, de hecho, me voy un poco más atrás y nombro a Leonardo Braniza y Dick Edgar Ibarra Grasso, que a finales de los años 50 detectaron una cultura o una manifestación cultural que la llamaron mojocoya. Braniza le puso el nombre de mojocoya tricolor por ser la primera cerámica pintada que aparece después del formativo. Paralelo a ella aparece otra cerámica que Stig Reading no la identifica exactamente como una cultura específica, y que es Tupuraya, que sería, según algunos criterios, gemela al estilo mojocoya, con la diferencia de que Tupuraya destaca por el engobe blanco sobre el que viene la pintura negra y roja. Pero las formas en general son muy similares. Dick Edgar Ibarra Grasso, en medio de todos estos estudios, dadas las circunstancias de la época, pobres en cuanto a excavaciones y en cuanto a recursos económicos para realizar estudios de mayor profundidad, pues se remite mucho a prospecciones de terreno, a adquisiciones, y claro, ahí está la colección de mojocoya, de la estancia El Recreo, de la región esta de cercana a Mojocoya, y entre las piezas cerámicas que encuentran un estilo o algo parecido a un estilo que lo llaman sauces, que queda en la incógnita durante muchísimos años, y creo que hasta cierto punto llega a resolverse después de los estudios del tambo. Bueno, cuando hablamos del tambo de Comarapa,
y su relación de distancia con Mojocoya, que es el sitio epónimo de la cultura nombrada por tanto Ibarra como Braniza, tenemos pues una distancia de más o menos 100 kilómetros a vuelo de pájaro, lo cual no significa demasiado. Y en medio de esto pues tenemos todo el panorama de Omereque, Aiquile, Pasorapa, Moromoro, Mataral, Trigal, Valle Grande, Pucara, La Higuera, en donde durante muchos años se ha huaqueado, se han encontrado muchísimas piezas con el famoso estilo Mojocoya y muchas de ellas también con rasgos de lo que decían sauces. Personalmente yo considero que son variantes estilísticas de un mismo grupo y probablemente incluso eso es un tipo de diseño específico, podríamos llamarlo irritual o especial dentro del grupo Mojocoya. En todo caso, Mojocoya del Tambo, precisamente de San Isidro, porque el sitio es San Isidro, donde se hizo la excavación, se lo denomina Tambo de Comarapa, pero es Tambo de San Isidro en realidad, pues resulta ser la cerámica más temprana de esta cultura. Y interesante también resulta de que Tambo de San Isidro es un campo de urnas donde no hay más estratigrafía que la de los entierros. Debajo de eso queda tierra estéril, no hay rastros de lo que podría ser el formativo y todo eso. Hay una amplia discusión al respecto. Supongo que esa discusión hoy en día continúa a pesar de los avances sobre el tema del Mojocoya monócromo que Pereira y Brockington en todas las tablas de secuencias cronológicas indican. Según mi criterio, pues no hay rasgos de lo que sería el formativo tardío que se pueda denominar precisamente Mojocoya temprano o Mojocoya monócromo. Son rasgos del formativo que vienen desde Yuraj Molino, que tiene 1400 años antes de Cristo según las dataciones de Brockington, y que en lo que es cerámica monócroma decorada con incisos o cerámica con improntas de tejidos o de cestería, etcétera, se transfieren pues durante todo el formativo, pasan por lo que es el intermedio temprano, el horizonte medio, y llegan pues hasta los incas. En realidad son diseños, los podríamos llamar así de alguna manera universales para la región, tanto de lo que es la zona esta del sureste cochabambino, de los valles cruceños, y se adentra hasta los llanos del Beni y hasta periodos como el Inca. Son rasgos decorativos como las zigzags grabadas en la cerámica, zigzags punteadas, etcétera, que también aparecen en la cerámica mojocoya temprana. Bueno, este es el sitio del Tambo de San Isidro. Como ven, aquí está San Isidro, y el Tambo es este sector aquí, que son tierras de propiedad de nuevas tribus, de este grupo evangélico norteamericano, nuevas tribus, de difícil acceso para cualquier poblador de la región o de la zona. Por lo tanto son tierras de propiedad privada exclusiva, y gracias a los contactos de Brockington se pudo acceder al Tambo. Nació el interés por las excavaciones del profesor John Knudson en los años 70, profesor del internado del Tambo, que sin ser arqueólogo pues se interesó por los restos hallados en la barranca del río a causa de la erosión, y rescató varias urnas, y las piezas pues están en una gran parte, la mayoría están en Santa Cruz, otras están en Samaipata, o sea, se han dispersado un poco. Eso fue pues por la propia época, no había pues una arqueología muy regulada o digamos muy científica. Entonces se disgregaron muchas piezas de las urnas. Lo interesante hubiera sido que se mantengan las propias urnas con los hallazgos dentro de su interior como unidades para exposición, pero bueno,
queda la información, queda todavía los restos. Nosotros hicimos la excavación en el año 92 y personalmente yo me pasé pues más o menos como 2 o 3 años estudiando la cerámica del Tambo, particularmente la cerámica pintada. ¿Por qué? Porque salió una cosa extraordinaria durante la excavación y luego cuando recibimos el material gráfico que Knudson había mandado, que fue que la zona donde Knudson había excavado era una zona que desapareció por la erosión del río. Suponemos, porque no tenemos datos de radiocarbono, que esa era una zona de lo que vendría a ser el Tambo temprano. Nos tocó excavar la zona que estaba todavía en pie, sin ser erodada por el río, y que vendría a ser, pues, según el contenido de las urnas que hemos encontrado, el Tambo tardío. Yo lo he llamado Tambo 1 al de Knudson, Tambo 2 al del proyecto formativo. ¿Y eso en base a qué? En base a que los dos fechados de radiocarbono de el Tambo dan primero una fecha del siglo III después de Cristo y otra fecha del siglo VI después de Cristo, y el material asociado a la primera fecha tiene rasgos, los fragmentos, de similitud o de correspondencia con algunos restos de las urnas de Knudson. Claro, al cabo del estudio de la cerámica, pues sí que pude confirmar esa pequeña hipótesis. Cuando Braniza y Ibarra definieron esta cultura, ellos seguían, particularmente Ibarra, la línea difusionista, algunos dicen hiperdifusionista, y decía, no, pues por la cualidad de los trípodes encontrados en Chuquisaca y el parecido y la similitud con los trípodes de Teotihuacán, suponía que la influencia venía desde esas distancias. Luego, pues los otros investigadores como Stig o Heinz Walter, etcétera, e incluso también los del propio proyecto formativo, decían que eso era influencia del Amazonas. Pues según mi criterio personal, es una interinfluencia. No tenemos mucha idea de cómo eran las relaciones intergrupales, intertribales o interculturales en aquella época, pero lo que sí es cierto es que hubo un comercio extenso e intenso entre las regiones amazónicas de lo que es Bolivia, o sea, las tierras bajas, podríamos decir, y las tierras altas, incluso hasta el Pacífico. Hay bastantes datos arqueológicos que podrían confirmar eso. Es decir, es obvio que hay una influencia de los grupos amazónicos y todo eso en el génesis de lo que sería el Mojocoya, como que también hay mucha influencia de la región andina, y lo que creo es que hubo en realidad una simbiosis natural, que en algún momento le hemos hablado con Yedu. No han habido cortes abruptos ni durante el formativo ni posterior entre los grupos diferentes, no solo de la región boliviana, sino en general, yo pienso, de todo Sudamérica, sino que han habido apropiaciones de tipo comercial, religioso, cultural, en los que no se ha destruido la herencia cultural anterior, sino se ha transmitido de alguna manera y se han enriquecido mutuamente. Bien, más o menos he hecho un listado de los arqueólogos o investigadores que han tocado este tema. Ciertamente que sí, puede ser que haya omitido algunos de ellos por razones de lejanía, y pues bueno, tenemos aquí a los primeros, que han sido el señor Edgar Ibarra Grasso, Geraldine Byrne, Carlos Ponce Sanginés, que también ha tocado esos temas, Wendell Bennett, Stig Riden, Walter Heinz, Leonardo Braniza, Roy Querejazo Lewis y otros de aquella época. Y en el periodo pues más o menos intermedio entre lo que nosotros hemos trabajado y lo que han trabajado estos antiguos arqueólogos está pues Ricardo Céspedes, Donald Brockington, David Pereira, Ramón Sancetenea, Marianne Vetters, Olga Glaberman, que se unen
a lo que hicimos luego, pues tanto Meyers, Marulanda, yo, Brumers y otros. Las cronologías es un tema bastante delicado, bastante complejo, porque no hay demasiada datación radiocarbónica. Hay que destacar que sí, Brockington invirtió mucho del dinero de sus actividades arqueológicas en este tema, en la datación de fechas de radiocarbono para Cochabamba, y hizo una relativamente completa cronología, donde quizás lo que haya faltado es que en muchos casos pues ha habido lo que se llama estratigrafía inversa, debido a que se han excavado pozos demasiado pequeños en los que no se ha considerado mucho el contexto, sino los niveles de profundidad. Excepción, hay que decirlo, Sierra Moco, que es un túmulo en Cochabamba que sí fue excavado de manera muy profesional en el sentido de la estratigrafía relativa, por ser justamente un túmulo, o sea, mucho más fácil de realizar las dataciones debido a que es muy evidente el cambio de la cerámica o el cambio cultural que se puede observar en los estratos. Bueno, de todas formas, pues para el tema de Mojocoya, no sé si está tan visible aquí, en la estratigrafía de la izquierda, en esta fotografía, que es en realidad una copia mejorada de la estratigrafía de la derecha. Se puede ver en el tema de Mojocoya, el Mojocoya monócromo, que salta el tambo temprano y el tambo tardío. Y a su lado tenemos pues algo que lo llaman Mojocoya bi y tricolor, que tampoco yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿entienden? Porque el tambo es una unidad muy específica, muy marcada, que no tiene nada que ver con la idea del término tricolor. Es Mojocoya el tambo y punto. Hay, obviamente, después de haber realizado el largo estudio sobre la cerámica, podemos ver que hay, sí que hay manifestaciones en pocos fragmentos pintados de pintura blanca con rojo y negro sobre el fondo de la cerámica. En general lo que hemos encontrado en el tambo pues es cerámica con, con los motivos Mojocoya, que son muy característicos, o sea, las espirales contrapuestas, los escalonados contrapuestos o los dentados contrapuestos en rojo y blanco o en negro solamente sobre el fondo de la cerámica, ¿no? El tema de Mojocoya monócromo es un tema que todavía no está resuelto porque no se ha encontrado realmente ni un estrato ni un yacimiento que pueda uno identificar y decir sí, esto sí es Mojocoya monócromo por los decorados incisos que pueda tener esa cerámica, etcétera. No, no hay. Intentan, se esfuerza un poco esto con sitios como La Laja, que tiene cerámica gris y que tiene inciso, como les he advertido al principio, la decoración incisa que viene desde el formativo medio, temprano medio, pasa por el formativo tardío en algunos casos y se expande por todo desde el Pacífico hasta el Amazonas. Encontramos esos motivos que no son posibles de identificar con, en este caso, como una cultura. Es Mojocoya. Se ha intentado, pero bueno, habrá que esperar qué nos dirán las nuevas investigaciones al respecto. Bueno, aquí he hecho un zoom de lo que sería, digamos, la secuencia cronológica. Como les dije al principio, los dos datos radiocarbónicos del Mojocoya del Tambo son, uno es de
del 200 después de Cristo y el otro es del 400 y algo después de Cristo. Está anotado en el PowerPoint, lo vamos a ver. Y bueno, tiene sus paralelos pues con lo que se ha denominado ya en los valles centrales o en los valles altos de Cochabamba, pues como el Mojocoya, llamado tricolor por Ibarra o Braniza, y el Tupuraya, y que coincidentemente pues sí resulta paralelo a lo que es el famoso formativo medio B y tardío de la secuencia cronológica de Brockington de Sierra Moco. Entonces está bien, es interesante ese paralelo, pero obviamente insistimos, hay que profundizar, quizás hay que realizar más estudios para crear realmente una verdadera cronología de lo que son los periodos particularmente en los valles de Santa Cruz. La cronología que nos presenta Rolando Marulanda es también bastante coincidente con la anterior, si se pueden fijar. Él atribuye al Mojocoya más o menos la misma periodificación que Brockington, aunque entra a mayor profundidad en lo que sería el tema de su profundidad dentro de lo que es el formativo tardío. Hay ciertas cuestiones que valdría la pena tocarlas, como el caso del surtidor en los valles interiores de Santa Cruz, donde él hizo excavaciones, pero donde no tenemos datos radiocarbónicos. Y él pues sitúa en este caso el sitio El Surtidor, que está aquí en la tabla, a partir del 600 hacia más allá del 1000 después de Cristo. Nosotros tenemos algunas dudas, por cierto, en cuanto a la clasificación de la cerámica que hemos hecho en el Tambo, que consideramos pues que quizás por la falta de datos de radiocarbono, Marulanda hipotéticamente puso las fechas. Ese es otro problema que se debe resolver un poco entre los arqueólogos, en decidir, considerar seriamente los estudios que se puedan haber realizado serios sobre la cerámica, sobre la morfología cerámica y su coincidencia con las fechas de radiocarbono. Se debería, si es que ya hay algún tipo de estudios, como en el caso del Tambo, donde hemos podido sí definir con precisión la morfología, particularmente de los trípodes, con los datos cronológicos, entonces se debería más o menos mantener eso para no crear dudas al respecto de los hallazgos que se puedan dar sin tener las muestras de radiocarbono. De todas formas, pues queda la cronología que uno plantea, ¿no? Porque se han realizado estudios a profundidad. Voy a entrar directamente. Bueno, el Tambo, 7 sondeos, 3.900 fragmentos, sin contar lo de las urnas, pero 432 fragmentos de cerámica pintada. Hemos encontrado un enterratorio con 4 urnas, una urna con restos mortales de un niño de aproximadamente 10 años y 3 urnas ofrendatorias colocadas en una especie de cuadrilátero. O sea, son contemporáneas y son del mismo entierro. Es decir, eso hemos llegado a concluir. Ahí están las fechas. Bueno, miren, una es del 190 después de Cristo y la otra es del 415. Ese sería, digamos, los datos cerrados para el Tambo. Como ven, la posición de las urnas es
integral, o sea, la urna con restos humanos está a la derecha, es esta, con la tapa, y las otras tres urnas son, suponemos nosotros, o yo supongo, que han sido parte de la ofrenda. No contenían restos humanos ni nada, sino material cerámico, qué sé yo. Pero la urna 1 sí que corresponde a un entierro humano de un niño de 10 años aproximadamente. Como ven, pues la profundidad de las urnas ha sido aproximadamente 1,25 m. Es interesante, esto debo destacar y lo he destacado en el trabajito que hice sobre el tambo. Las urnas fueron enterradas luego de hacer una excavación y alrededor de las urnas hemos encontrado leña quemada, o sea, restos de carbón, de cachacacha, como nos lo han dicho los pobladores locales. Lo que a mí personalmente me extrañó es que las muestras de radiocarbono se hayan sacado de un basural y no de aquí de las urnas, que hubiéramos tenido fechas exactas de los entierros. Pero bueno, yo no era el director, entonces no tengo nada más que decir al respecto. Bien, la clasificación cerámica está basada justamente en las ofrendas de urnas y en los restos cerámicos que hemos encontrado tanto en los basurales o tanto en los otros pozos. Y nosotros sí que hemos definido pues los cuencos, como los cuencos A, que eran estos que aquí está a la izquierda, de la ofrenda de la urna 3 y de la ofrenda de la urna 1. En este de ofrenda urna 1 se puede ver que los motivos son de lo que habían determinado Ibarra, Grasso y compañía, del estilo Sauces. Eso nos da a entender de que ese estilo o esa cultura Sauces que ellos querían determinar, en realidad pues era una manifestación gráfica de lo que es la cerámica mojocoya temprana, que es esta. Tenemos los cuencos B, que tienen un poco de borde verso, y los cuencos C, que son cuencos cerrados, en su mayoría. Lo interesante, pues, por ejemplo, es este cuenco a la izquierda, que aparece también en las urnas de Knudson, que tiene perforaciones, como se ve en la parte superior, y una perforación en la parte basal. Vamos a ver por qué. Ahora mismo lo vamos a ver. Pero ven, los decorados son muy simples. Aquí hay otro que tiene también dos cuencos C, que tienen lo que llamamos decorado Sauces. Los trípodes han sido sumamente importantes para la datación de la cerámica, porque en el basural donde se han encontrado estos fragmentos huecos, con patas huecas, donde seguramente había alguna piedrecilla dentro y todo esto, corresponden a la datación del año 200 después de Cristo. Mientras que los demás, tanto cuenco tipo A2 como A3, corresponden a lo que sería el fechado del año 400 hacia arriba, hacia el 600. Un detalle, estas patitas son huecas. La de del siguiente momento mojocoya, son sólidas. Y en el caso de cuenco trípode A, tenemos unos botones o protuberancias que asemejan a lo que son las patitas estas gordas, que serían pues la evolución o decadencia del estilo, ¿no? Pero en todo caso quedamos con que las patitas huecas son del mojocoya temprano del tambo. Luego pues tenemos otras variantes de trípodes. Algunos se han encontrado en las urnas de Knudson, que son patitas sólidas directamente, sin ninguna protuberancia ni nada, que también parece que son tempranas, y los del trípode B, que son platos trípode, o aparentemente platos trípode. No hemos encontrado piezas enteras de estos. Los queros. Ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque entonces podemos definir que sí hubo mucha relación con la zona andina, con la zona de los Andes, porque los queros, como ya sabemos, pues tienen
muchísima importancia en lo que es en particular Tiahuanaco. Pero también encontramos en el formativo de Cochabamba en varios sitios, en Yuraj Molino y qué sé yo, queros de piedra, etcétera. El quero 1, la forma 1, es muy fina, o sea, recuerda a los queros Tiahuanaco de cerámica muy elaborada, muy bien pulida por fuera. En cambio, el quero 2, la forma 2, es una forma primero voluminosa y segundo de mala calidad. Indica que son queros que han sido utilizados, primero que son tempranos, y segundo que han sido utilizados como ofrendas. El quero 2 fue roto sobre la laja que hacía de tapa de la tumba. Pues Knudson también encuentra en la urna 1562 un quero de forma similar. Según el libro de Brockington y Pereira sobre este tema, que es Mojocoya y Greyware, pues ahí aparecen varios otros queros que yo no los he visto, pero me imagino que existen. Luego tenemos este tipo de vasos que no tienen nada que ver con ninguna manifestación cultural conocida, pero que también son de mala calidad y que también pueden ser solamente utilizados probablemente en entierros o en ofrendas rituales. Este es el tema importante. ¿Se acuerdan del cuenco C pequeñito con dos huecos en la parte superior y un hueco inferior? Pues esto que llaman medallón, lo ha llamado Brockington, Pereira lo han llamado medallón, yo discrepo totalmente. Yo pienso que esa es una tapa de este tipo de cuencos pequeñitos. ¿Qué contendría? No sabemos. Puede haber sido algún órgano humano o algo así. ¿Por qué? Porque tienen el huequito en la base, los cuencos estos, como para que se pueda gotear o sumirse algún tipo de líquido o algún tipo de material de esa naturaleza. Pero pues los dos huequitos nos dan la advertencia de que podrían haber sido amarrados como tapa sobre el cuenco C. Y otra cosa que también nos indica que eso es así, es la parte posterior de este medallón por el desgaste. Tienen un cierto tipo de desgaste que tienen que haber sido colocados sobre alguna superficie. Bueno, bien, hay dos tipos de urna, eso ya está claro también gracias a Knudson que nos mandó los dibujos. Parece que las urnas de tambo temprano, los tambo 1, son alargadas en forma de uso, tienen los botones correspondientes para sujeción, mientras que los de urna, las urnas tipo A, que así las hemos denominado, son más modernas, son del periodo 400 al 600, digamos. Estas B serían pues del 0 al 100, 200 después de Cristo. Hay otras formas, hay cualquier cantidad de formas variadas, no las he puesto todas, pero una forma muy interesante y muy característica son las jarras biglobulares que tienen doble cuerpo, que aparecen algunas en fragmentos, hemos encontrado en el tampo de cerámica sin decoración, pero sí con pastillaje, tanto en el asa o al borde del... por lo general en el asa, y que tienen los ojos en grano de café, que eso es pues muy común a los grupos del Amazonas, pero también, vuelvo a reiterar, a la zona andina, Potosí, qué sé yo. Y aquí tenemos también pues este tipo de trípodes que son antropomorfos. Este está en el Museo de Samaipata y es de la urna 1503. O vasijas también con formas antropomorfas muy específicas, pero con el decorado mojocoya que es permanente, es reiterativo, no varía. Las espirales contrapuestas, etcétera, ¿no? Miren, otros sitios y yacimientos, esto es de Erika Pia, la italiana que hizo sus trabajos del 84 al 87, donde encontramos, sí, algo que podría indicarnos lo que tanto se insiste como mojocoya monócromo, que son, pues, estas vasijas con decoración incisa y punteada. Esta cara, por ejemplo, aquí, que la estoy en este momento rodeando, o la de abajo, interesante porque tenemos este tipo de manifestación
en los restos de Yuraj Molino del 1400 a.C. Calcule. Esto pues según la datación, se fijan los platos B, aquí abajo le he puesto, o este trípode aquí, podrían darnos la idea de que son del 200 después de Cristo, o sea, temprano, digamos, Mojocoya temprano, ¿no? Vamos abajo. He tocado estos trípodes del sitio Pailón PA5 de Heiko Prumers, porque resulta que son según la datación que él tiene, son del 600 al 1000 después de Cristo. Esto podría confirmar algo muy interesante, que es la influencia o el propio desarrollo de ese tipo de cultura o de esos grupos ya en la zona pues de Santa Cruz adentro, y que se van ya hacia las pampas del Beni. Corresponderían, digamos, a lo que es la fecha que él propone, ¿no? Que es el 600 al 1000 después de Cristo. Esta también pues he sacado para tener mayor idea, el tipo de vasijas grandes, globulares. No hemos encontrado de esta naturaleza en el Tambo, pero hay parecidos. Ahora me voy a Marulanda porque es interesante, y vuelvo a tocar lo que les había dicho hace un principio sobre la cronología que él propone para el surtidor, que es muy posterior. Por ejemplo, este trípode con cara de felino correspondería realmente a lo que nosotros hemos denominado el Mojocoya temprano, o sea, el 200 después de Cristo. Lo propio por los decorados y por el estilo, pues el resto de piezas o fragmentos que tenemos aquí. Bueno, normal, se debe a eso, a que no tenía pruebas de radiocarbono, ¿no? Lo mismo, miren, Santa Rosa de Lima es otro sitio muy importante que Marulanda ha tocado. No está en la cronología que presenta, pero donde vemos pues los cuencos C y los trípodes C que hemos registrado en la secuencia del Tambo. O sea, tienen que ser pues del Tambo 2. Bueno, aquí se repite el material de Marulanda. Las piezas del Museo de Samaipata no tenemos idea exactamente, pero sí podemos dar una cronología relativa. Las de la izquierda, pues está clarísimo que son de lo que denominan el estilo Sauces, que yo vuelvo a reiterar, tiene que ser una variante dentro del estilo Mojocoya, sea para uso ritual o sea para uso religioso, etcétera, pero no se diferencia en el sentido cultural, o sea, son del mismo grupo, son lo mismo. Fíjense, aquí está un medallón o tapa como lo que hemos encontrado en el Tambo. Lo propio, pues bueno, aquí está el material de Marulanda, que nosotros, fíjense la patita ahuecada, que es Tambo temprano, o sea, 200, 300 después de Cristo, en todo caso muy temprano. Este es el resto de material. Fíjense, esta vasija enorme también tiene los rasgos de lo que hemos llamado pues estilo Sauces. Esta pieza inferior es muy interesante, probablemente sea, como decimos, de periodo Tambo 2, o sea, del 400 o del 600 después de Cristo, no hay fechas. Estas son de otros lugares, es Floripondio. Pero la de la derecha, esta es encontrada en el fuerte de Samaipata en contexto inca provincial, o sea, del 1300 después de Cristo. Eso significa que hay tradiciones que han perdurado durante siglos, milenios, y que en el fondo, pues, o nos dan un continuo, o esta pieza de la derecha es una adquisición del periodo inca de algún yacimiento mojocoya, porque resultaba seguramente interesante, y pues no hemos encontrado en Samaipata restos mojocoya en el propio sitio. Debajo sí, en el valle de Achiras hay algún yacimiento mojocoya. Hemos encontrado 2 piedras labradas
con los signos de los ojos muy parecidos a los que se han encontrado en otros lugares de arte parietal. Y finalmente tenemos pues esto que es San Juan del Rosario, que insistían, tanto Brockington como Pereira, de que podría ser lo que se llama el mojocoya monócromo gris de Laja y de San Juan del Rosario. No hay datos ni fechas cronológicas. Es un estilo totalmente diferente al mojocoya, no tiene nada que ver ni en las formas ni en los decorados. Algo de los decorados que son, como lo hemos dicho, universales para toda la región del Amazonas, para toda la gran parte de la región del sur andino, son las caras con ojos de café, nada más. Y bueno, a modo de conclusiones, pues reitero, el tambo marca un hito para la identificación del formativo, perdón, del formativo tardío, me he equivocado ahí, del formativo tardío en el sureste de Cochabamba y oeste de Santa Cruz. Disculpen, es un error. Lo que se denomina mojocoya monócromo es una expresión del formativo tardío en la zona estudiada y que tiene una gran extensión geográfica. No es una identificación precisa porque corresponde a varias expresiones posteriores, a Sauces, Tupuraya, San Juan del Rosario, propio mojocoya, etc. Lo que siempre voy a decir, falta más profundidad en las investigaciones. He escuchado que Sonia Alconini está realizando alguna investigación o sus alumnos al respecto en la región y tenemos toda la esperanza de que se van a encontrar sitios interesantes donde no solamente hayan los campos de urnas, sino también hayan zonas habitacionales o pobladitos o casas o templetes, etcétera, y donde podamos ver una secuencia cronológica pues desde el formativo tardío a la transición a los estilos de cerámica con pintura. Muchas gracias. Querido Javi, al principio yo había dicho que eres un experto, ¿no? Pero aquí has demostrado que realmente lo eres Oye, y gracias. además ha sido una exposición muy didáctica, ¿no? Que justamente es lo que estamos Oh, buscando, porque se trata de difundir, no solamente entre especialistas, pero hay una tendencia, ¿no es cierto?, entre los colegas a que la sí, difusión se haga en ámbitos académicos. sí, Pero yo creo que la arqueología no sería una ciencia social y se sí. queda perfecto en ese campo, ¿no? Hay que difundir Claro. más y gracias a expertos como vos podemos Oh, llegar a mucha más gente, ¿no? Entonces, oh, gracias, Yedo. Gracias. ha Me sido halaga. una charla muy interesante y justamente yo comparto varios criterios. Por ejemplo, hay una tendencia a decir, este elemento aparece en los Andes, por lo tanto, Sí, la influencia va de tierras altas a tierras bajas. Y salen por sí, ahí, no, de tierras bajas a los valles, sí, no, de los valles. Yo creo que todo el tiempo hay una interinfluencia, ese sí, término que precisamente has usado con sí. mucho acierto. Hay mucha nebulosa todavía. Entonces, es muy interesante observar el panorama geográfico también, ¿no? Donde confluye, Sí. por lo menos Ujú. en uno de tus mapas, en una especie de mismo paralelo, están Omereque, Saipina, Mataral, Sí, Mairana, Samaipata. sí, No, es muy llamativo, claro, digamos, eso puede ser una coincidencia, pero además hay una cercanía geográfica, ¿no? Y ahí hay sí, una influencia muy clara en varios periodos, ¿no? Que se va a mantener hasta la llegada de los españoles y tal vez sí, más tarde todavía, ¿no? sí, de acuerdo. De acuerdo. Y sabes que el tema este del que tú decías, esa interacción permanente, yo pienso que ha habido un caravaneo milenario desde la costa del Pacífico hacia los Andes, las selvas y viceversa, ¿entiendes? Había un dato muy interesante porque, por ejemplo, Prumers en Pailón 6 encuentra cuentas de sodalita y en Santa Cruz no hay sodalita, hay solo en Cochabamba, en el Cerro Sapo. Claro, Lo mismo el cobre en el Tambo. sí. ¿De dónde venía ese cobre? No hay minas de cobre alrededor, en las cercanías.
Claro. No, ¿Ves? y en una reciente exposición, Carla Jaimes muestra Ajá. también Sodalita en las llanuras de Mojos, ¿no? ¿Ves? Pero ¿Ves? eso ya ni siquiera creo que tendría que sorprendernos porque en Caral, Sí, que es una formación social bastante temprana de la tan costa antigua. central del Perú, ¿no? Sí, También han encontrado sodalitas. Hay una movilidad y un tránsito espectacular muy sí, tempranamente, ¿no? sí, Ya de que sí. vemos que eso se inicia en el horizonte medio, el caravaneo, como vos dices, probablemente ya se había instaurado en el formativo temprano Temprano. o menos, ¿no? Sí. Yo estoy seguro de eso, Jedu. Y como hemos hablado el otro día, o sea, la manera de pensar que nosotros tenemos, que es eurocentrista o qué sé yo, no nos deja ver eso. Nos bloquea la mente y queremos entender las cosas porque nuestra mente está así, tal cual. Entonces, difícil es decir, lo que hemos hablado el otro día, difícil es decir, ha habido una continuidad, no ha habido rupturas, no ha sido un absorber de la cultura anterior o de la cultura más o menos antigua, primitiva, lo mejor que tenía o lo más interesante y lo adaptamos aquí, lo pone, pero no ha sido, oye, vamos a barrer esa cultura, la vamos a olvidar y no hay más. ¿Entiendes? No han habido esos abruptos. Seguramente han habido cambios abruptos, pero provocados más por el tema climático que otra cosa. ¿Entiendes? O por los desastres naturales, volcanes, terremotos, qué sé yo, ¿entiendes? Y otra cosa que nos olvidamos siempre es la demografía de nuestra América antes de los españoles. O sea, hay zonas que vemos, justo ahora con la pandemia, vemos, no hay nadie, cientos de kilómetros más y no hay nadie. Cuando excavan o cuando encuentran los arqueólogos sitios, dicen, pero estaba poblado, claro. Cuando han llegado los españoles nos han traído las pestes, se ha despoblado América, hermano. Mm. Quieras o no, sí. Sí, Yo he sí. estado leyendo mucho ahora sobre las epidemias, o sea, la conquista del Perú y la conquista de México no ha sido porque los españoles tenían, sino porque han traído enfermedades, viejo. Querido Javier, pues Sí. nos has hecho volar con Ya, tu imaginación. oye, Realmente el gracias. mundo andino y el mundo bayuno en este caso son dos Sí, cosas confluyentes pero diferentes a sí, la vez, ¿no? Entonces, sí. para mí son cosas bastante novedosas y te Oye, agradezco mucho, ¿no? yo a ti, Edu, No, ya pues sabes. realmente ha sido una gran experiencia Gracias. y ya te tendremos en una próxima oportunidad. Gracias. Por ahí me van a tener en Bolivia. Estoy pensando agarrar mi maletita e irme ya nomás, aunque Ojalá, sea de obrero. ojalá pues, Javier. Ya, pues, querido viejo, mi hermano del alma. Un abrazo. Estimada audiencia, gracias a ustedes por habernos seguido y por hoy día eso es todo. Nos estamos reencontrando en otro momento.